Libertad, preparándonos para una nueva edición de este programa que estamos ya llevando a cabo con bastante éxito durante estas cortas semanas. Tenemos 2 o 3 semanas de estar sacando al aire de una manera ya después de tantas prácticas, para hablar sobre lo que son estas ideas libertarias totalmente distintas, poco o nula conocidas por el gran público panameño, y nuestro objetivo de dar docencia sobre esto para que vean cómo este tipo de ideas son sanas y nos ayudan a nosotros a ir identificando aquellas ideas que no promueven el bienestar del ser humano, del hombre y de la mujer. En ese sentido, el Movimiento de Libertad está realizando este tipo de programas. Y yo en lo particular, Mauro Zúñiga, periodista, estoy realizando algunos ensayos porque me quiero dar cuenta, dado la enorme corrupción que vivimos y las guerras que estamos sometidos, de dónde ha venido todo esto. Yo llego a la conclusión, después de hacer algunos ensayos, de que nosotros vivimos un neofeudalismo. Un neofeudalismo en el sentido de que esto no está limitado por nada. Simplemente estamos siguiendo los caprichos y las arbitrariedades de lo que dicen nuestras autoridades, que ya andan en entidades superestatales, llámese Unión Europea y llámese lo que es sus brazos políticos como la OCDE, la Organización de Cooperación del Desarrollo para el Desarrollo Económico. Y eso nos queremos tratar el día de hoy. Nosotros vimos que el año pasado, a través de los mal llamados Panama Papers, aprovecharon ese ataque mediático a Panamá, y se aprovecharon los infiernos fiscales europeos para atacar nuestra plataforma financiera de servicios. Luego tuvimos aquí, el gobierno comenzó a hacer esfuerzos por adaptarse a las exigencias que le están dando estas instituciones. Luego se han reunido aquí en Panamá, inclusive nosotros hicimos una manifestación como movimiento, y ellos quieren tratar un impuesto, establecer un impuesto como es el impuesto sobre la herencia y la ganancia, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren hacer de Panamá otro infierno fiscal, y Panamá no se presta para ese infierno fiscal. Ahora tienen también, por ejemplo, han establecido una nueva herramienta de ataque que se llama las BEPS, y en ese sentido nuestro amigo y colega del Movimiento de Libertad, Raúl Molina, nos va a explicar acerca, bienvenido Raúl, de lo que vienen siendo las BEPS y qué significa eso, y cuál es el temor que pueden tener principalmente los abogados y los profesionales en torno a esta herramienta, a estas técnicas que van mejorando este tipo de instituciones como la OCDE. Adelante, Raúl. Buenas noches, Mauro. Buenas noches a todos. ¿Qué son las BEPS? Para explicarlo en un lenguaje lo más simple posible, BEPS es la abreviatura del Base Erosion Profit Shifting, que es una normativa de la OCDE que, para decirlo en un lenguaje simple y llano, establece un control de precios sobre bienes y servicios. Pero no es un control de precios estableciendo precios máximos, como el control de precios que ha venido aplicando el gobierno de Juan Carlos Varela en Panamá desde que toma el poder en julio del 2014. Este es un control de precios a la inversa. Un control de precios en el cual los bienes y servicios tienen un piso y no pueden bajar de ese piso. Para ponerlo en lenguaje simple, esto es tan absurdo y tan contrario a la evolución de la economía mundial, porque todos los agentes económicos en una economía dinámica lo que buscan es ser más eficientes, reducir costos, ofrecer un mejor producto, un mejor servicio a mejores precios, a un precio más bajo. Bueno, esta normativa va exactamente a contracorriente con esto, porque si usted evoluciona su negocio, su producto, su servicio para ser más eficiente, para ofrecer un mejor producto o el mismo producto a un precio más bajo, esta normativa lo que hace es decirle, un momentito, nosotros los señores feudales de la burocracia de la OCDE hemos determinado de manera arbitraria, totalmente divorciado de la realidad económica, de la realidad productiva, que este es el precio mínimo al cual usted puede vender determinado bien o servicio. Y evidentemente esto, podemos preguntarnos cuáles son las motivaciones de esto. ¿Es la protección del consumidor? Evidentemente no.
El motivo de esto es mantener una base impositiva, aunque sea falsa, aunque sea alejada de la realidad, pero es sustentar que una persona al momento de vender un bien o servicio tiene que tributar sobre la base que han determinado estos burócratas de la OCDE a través de este instrumento llamado BEPS. Entonces, no estamos hablando aquí de mejorarle la vida a los consumidores. De lo que estamos hablando es de mantener una recaudación fiscal en beneficio de estas élites burocráticas. Eso en primer lugar. Pero el tema va más allá. Esto lo que implica es que los ciudadanos, los consumidores, vamos a estar sujetos a que ya no es posible adquirir un bien o servicio buscando en el mercado quien ofrezca ese bien o servicio de igual o mejor calidad a un mejor precio. Porque va a ser esta élite burocrática la que determine el precio mínimo al cual se debe vender ese servicio. Vamos más allá todavía. Este es un tema supremamente inmoral. Y voy a explicarme por qué. Esto se ha vendido como una forma de controlar la evasión fiscal, porque según estos señores burócratas hay algunos empresarios que establecen precios falsos, precios artificialmente bajos, para que en el momento de hacer las ventas y transacciones, la base sobre la cual se determinan los impuestos o los aranceles correspondientes a estas ventas no sean ajustados a la realidad, no se ajustan a la realidad y por lo tanto el Estado, la sociedad sale perdiendo. Eso no es cierto. Aquí de lo que estamos hablando es que hay detrás de estos organismos hay una serie de empresas y actores que sí se van a beneficiar directamente de esto. ¿Cuáles son esas empresas o por lo menos en términos generales tienes alguna nombre? Bueno, pongamos un ejemplo. Un exdirector de finanzas, exdirector de sistemas impositivos de la OCDE, que salió del cargo hace año y medio, 2 años, sale directamente del cargo del organismo burocrático internacional llamado OCDE, a ser un alto asesor de la firma de auditoría más grande del mundo, precisamente para asesorar a esta firma de auditoría en temas impositivos. Y estas firmas de auditoría, que es la más grande del mundo, es la que ha sido contratada por el gobierno de Panamá para asesorar al gobierno de Panamá en todos los temas OCDE y en todos los temas relacionados con las imposiciones que pretende hacernos la OCDE. Entonces lo que vemos es que, por un lado, reciben dinero público de los impuestos de todos nosotros porque han sido contratados como asesor por el gobierno panameño, y por la otra mano promulgan disposiciones de las cuales ellos se van a ver beneficiados. Porque este es un sistema en el cual cualquier persona que exporte un bien o un servicio, usted es productor de zapatos y exporta al mercado europeo y usted vende cada unidad a X precio, bueno, tiene que haber un estudio internacional, tanto en el país importador como en el país exportador, que determine cuál es ese precio mínimo. Y sobre esa base, tanto el país importador como el exportador es que se van a tasar los impuestos y los aranceles correspondientes. O sea, lo estoy explicando de una manera lo más simplificada posible. Entonces, lo que vemos aquí es que no se trata de buscar el mejor interés del consumidor. De lo que se trata es de buscar el mejor interés de estos firmas de auditoría que van a ganar por todos lados. Ahora, usted se va a ver obligado como productor, como empresario, a contratar una firma de auditoría que lo asesore en el proceso del país productor y el país que va a importar cuando se dé la exportación. Lo están forzando a incurrir en gastos adicionales. El único beneficiado que yo veo aquí es las entidades fiscales del mundo, que van a tener una mayor recaudación fiscal garantizada por estas normas absurdas. Va a haber una disminución de los intercambios económicos mundiales, porque al hacer más caro hacer negocio, evidentemente tiene que haber una disminución, porque no se ha aumentado colateralmente el ingreso de las personas. Entonces, al aumentar el costo de hacer negocio sin aumentar el ingreso de las personas, ahí va a haber una afectación en el nivel de intercambio económico mundial. Claro, estamos entonces, por un lado, tenemos un conflicto de interés, y por otro lado, estamos ante un mercantilismo. El problema es que la doctrina mercantilista te establece que ellos equiparan el comercio con la guerra, donde uno va a ganar, ya sabes, estás denunciando que eso es lo que van a ganar siempre, lo que están ligados con el poder político, y otros van a perder, te lo estás mencionando, el propio consumidor, porque al final el empresario, el que sea, se lo pasa al consumidor en todo lo que
consecuencia, Raúl, ya de todo, de no haber hecho caso, eso es lo que dije al principio de la introducción, a una ciencia económica sana. La cataláctica, por ejemplo, que es la teoría del mercado, que explica claramente cómo funciona el mercado sin intervención estatal. Que tú estás interviniendo constantemente, y esta advertencia se la venían dando ya los austriacos a finales, inicio del siglo XX, en 1910, cuando decían que esta política intervencionista de derecha y de izquierda, porque no es que es a solo lado, está llevando el mundo a las guerras mundiales. Mira en qué fecha fue. Pero es que a la destrucción de las sociedades. Definamos en esta gran piscina y no hemos tenido mecanismos para salir. Entonces, Panamá, que tiene un sistema por su posición geográfica muy particular, entonces le quieren establecer políticas que no aplican, realmente no aplican y nos pueden llevar a nosotros a un colapso económico. Mira, Panamá es un caso único en el mundo y voy a explicar por qué. Desde 1904, Panamá es el único país en el mundo que nunca ha tenido un banco central y nunca ha tenido un banco, una moneda propia. De acuerdo a estos teóricos monetaristas que abundan tanto en la OECD como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, la economía panameña debería haber colapsado. Es más, nunca debió haberse levantado. Y tenemos 113 años, 114 años demostrándole al mundo que sí hemos funcionado y que ellos son los que están equivocados. Porque en la medida en que un burócrata designado por un presidente, un rey, un primer ministro, manipule la moneda, manipule la economía estableciendo tasas de interés, estableciendo el costo del dinero, estableciendo la oferta monetaria, la cantidad circulante que hay en una economía, en esa misma medida, la información que debe transmitir una moneda con respecto a los precios de los bienes y servicios está totalmente adulterado. Entonces, por eso es que nosotros vemos que el caso panameño, por las particularidades que te he mencionado, de manera tradicional ha tenido la inflación más baja de todo Occidente. Incluso, a pesar de que tenemos como circulante principal el dólar americano, la inflación panameña tradicionalmente ha sido más baja que la inflación de Estados Unidos. Y eso tiene una simple y sencilla razón de ser, que en Panamá nunca ha habido una oferta monetaria porque no hay banco central. No hay un prestamista de último recurso que garantice los manejos irresponsables por parte de los bancos. Pero hay una dependencia indirecta de la política monetaria de la Reserva Federal. En alguna medida sí la hay, y cuando la Fed aumenta las tasas de interés, eso implica un aumento en el costo del dinero en la banca panameña, en la plaza local. Pero a pesar de eso, a pesar de esa, que es la única influencia, las tasas de inflación en Panamá, o vamos a llamarlo el término correcto, las tasas de aumento de precios en Panamá han sido significativamente más bajas que en Estados Unidos. Y digo aumento de precio o aumento del nivel de vida porque inflación es un término muy técnico que se refiere a incremento de la oferta monetaria. Y no habiendo oferta monetaria en Panamá, porque no hay banca emisora, no hay banco central, entonces Panamá no es sujeto de inflación. Entonces ahora vamos por otra parte, Raúl. ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Él conoce todos estos aspectos? ¿Qué postura está tomando el gobierno nacional? Yo no sé si están trabajando con una bola de cristal o qué es lo que están haciendo, y esas son las cosas que a mí me preocupan. Hay un proyecto de ley que me he enterado en los medios que está trabajando la DGI, la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, para establecer en Panamá este tema de los BEPS que acabo de explicar. Y evidentemente las firmas de auditoría están muy contentas, porque los mayores beneficiados de este tema van a ser las firmas de auditoría. Mire, cuando se da el escándalo de los Panama Papers, ministro de Economía y Finanzas, el presidente salieron a decir que los abogados teníamos que cambiar nuestro esquema de negocio. Yo realmente no tengo ningún conflicto de interés, yo lo digo tranquilamente. Yo no hago sociedades anónimas. En lo que va del año, ya estamos en julio, yo no he vendido ninguna sociedad anónima. Yo no me dedico a eso. El año pasado tampoco. Yo tendría que irme 2 o 3 años atrás para una sociedad que vendí. Esa no es mi línea de negocio. Así que yo puedo decir con total propiedad que yo no tengo ningún conflicto de interés allí. La pregunta que debemos hacer no es si las empresas de auditoría que están siendo contratadas por el gobierno nacional para que los asesoren en la implementación de las normas de la OCDE en Panamá, incluidas las BEPS,
el gobierno nos puede asegurar que no hay ningún conflicto de interés. Yo lo dudo, creo que hay No, y te digo que no, porque los mayores consultores a nivel mundial en tema de implementación de normas BEPS precisamente son las firmas de auditoría. Entonces ahí vemos que hay un conflicto de interés evidente, grotesco, burdo, y el gobierno nacional no ha dicho absolutamente nada. ¿Habrá desconocimiento en todo este tipo de aspectos que...? No, desconocimiento no, porque esto se ha dicho muchas veces, algunas personas lo hemos mencionado. No entiendo las razones por las cuales el gobierno nacional no quiere ver este tema, y digo no quiere ver porque se les ha mencionado, se les ha explicado, se les ha hecho conocedores de esta realidad. Sin embargo, insisten en mantener una venda en los ojos. ¿Y la canciller? No sé, ¿alguien la conoce? Siempre está diciendo algo. Bueno, acabo de ver en los medios hoy una noticia por la cual se informa que el gobierno de Alemania, de manera abierta, pública y descarada, ha decidido comprar la información relativa a los Panama Papers, a uno de estos consorcios que manejan esa información. Esa información, hay una denuncia por parte de la firma abogado que fue objeto de ese hackeo, de ese acto delictivo. Y este acto delictivo yo lo comparo con los Wikileaks, que es cuando un funcionario del gobierno americano, o dos funcionarios, un ex analista de inteligencia, Edward Snowden, y después Chelsea Manning, que era funcionario del Pentágono, filtran información de inteligencia de Estados Unidos. Ambos fueron perseguidos por el gobierno americano porque eso era un delito. Exactamente la misma situación ha ocurrido en el caso de los Panama Papers. Estamos hablando de información confidencial, información personal de miles de personas y empresas que estaba en manos de una firma de abogados. El gobierno de Alemania ha dicho públicamente que va a comprar esa información que proviene de un hecho delictivo. Esto es un delito. ¿Y qué ha hecho la Cancillería panameña? Absolutamente nada. Eso es como que mañana en un país europeo secuestren a, qué sé yo, 10, 20 jóvenes panameñas y salga un gobierno comprándolas para ejercer, qué sé yo, esclavitud sexual o una cosa esa, y la Cancillería no diga absolutamente nada. Bueno, la comparación puede ser un poco grotesca, pero lo que yo quiero transmitir aquí es que ambos casos estamos hablando de situaciones delictivas. Lo puedes comparar, para el oyente lo tenga más claro, con la actitud que tomó con la lista Clinton, que fue en vez de salir de solicitar cuál es el método, utiliza la lista Clinton para hacer este tipo de acciones arbitrarias contra un ciudadano panameño recientemente, y simplemente no salió a defender. Bueno, yo sí vi unas declaraciones de la señora canciller diciendo, palabras textuales, esta canciller no va a exigirle a Estados Unidos que saquen a nadie de la lista Clinton. Aquí el tema es, yo no sé si los señores o las empresas incluidas en la lista Clinton son gente seria o estaban en actos ilegales. Sin embargo, al incluirlos el gobierno de Estados Unidos en una lista como esta, al condenarlos a una muerte civil, en virtud del principio de presunción de inocencia, que no solo consagra la Constitución panameña, la Constitución de Estados Unidos también lo consagra, la obligación de esta agencia federal era presentarle cargos en una corte federal o en una corte panameña y que fueran los tribunales los que juzgaran a esta persona. No hemos visto nada de eso. Y entre eso y lo que decía Doroteo Arango, alias Pancho Villa, de me lo fusilan provisionalmente mientras lo investigamos, no hay ninguna diferencia. Es que no hay diferencia entre esta lista Clinton y la medida que está tomando la OCDE, son totalmente arbitrarias. Bueno, lo que está haciendo la OCDE es medidas arbitrarias basadas en el chantaje y en la extorsión para lograr unos fines determinados, que es la claudicación del sistema de servicios panameño que durante casi 90 años ha dado éxito a este país. ¿Cuál sería tu recomendación como abogado ante todo esto para el gobierno, que es la parte que nos interesa, ¿no? Porque si nosotros tenemos una plataforma financiera que nos ha dado este crecimiento después de una dictadura de 21 años y nos ha logrado, por ejemplo, los MEF, lograr el grado de inversión y estamos en un constante avance, pues de repente desde el año pasado se ha de una forma frenado a través de este tipo de lo que fueron los Panama Papers. ¿Qué recomendación como abogado le podrías dar?
que apliquen la ley, que apliquen la Constitución, apliquen los tratados internacionales y los derechos humanos básicos. Aquí de lo que estamos hablando, Mauro, es que se ha irrespetado el principio de presunción de inocencia por una parte y se ha irrespetado el derecho a la privacidad. Si hay una investigación en curso en Alemania, en Francia, en Alemania, en Timbuktu, en Marte, en el país que sea, contra una persona que tenga cuentas en Panamá, existen los mecanismos legales en Panamá y existen los mecanismos legales a través de tratados internacionales para que esa investigación se pueda realizar en Panamá. Y ese mecanismo legal, en resumidas cuentas o en resumida forma, lo que establece es que tiene que haber una solicitud de investigación por parte del organismo correspondiente del país requirente, tiene que haber un proceso instaurado en una corte y tiene que haber causa probable y prueba suficiente, no para condenar, pero sí por lo menos para determinar que hay causa probable, que hay indicios suficientes. Se hace la solicitud al gobierno de Panamá, se tramita a través de Cancillería y posteriormente a través de la Corte Suprema de Justicia, y si se encuentra mérito, entonces se hace la investigación. Eso es, para poner un paralelismo, es una situación muy similar con lo que estamos viendo en una Corte Federal en Miami en este momento. La Corte Suprema de Panamá investigó un sujeto que ocupó la presidencia de la República hasta hace un par de años. El sujeto se asila en Miami, se va huyendo de Panamá. Panamá presenta el requerimiento de extradición y la Corte de Miami, la Corte de Estados Unidos, lo está analizando. Exactamente es la misma situación. Los mecanismos existen. El problema es que lamentablemente el gobierno nacional claudicó, se rindió sin exigir el respeto al derecho internacional y sin exigir el respeto a los derechos establecidos en nuestra Constitución. Y de lo que estamos hablando aquí, que esto es sumamente grave, es que el derecho que tienes tú y que tiene cualquier persona que nos esté viendo a mantener determinada información de manera confidencial, de manera privada, que no confidencial, ha sido violado. Mañana cualquier funcionario del gobierno puede ir al banco X y pedir, deme las cuentas de Mauro Zúñiga, yo quiero saber cuánto tiene allí. Y ya se demostró a través de el anterior director de la Dirección General de Ingresos el uso que se le dio a esa información. Se usó ese tipo de información para extorsionar adversarios políticos del gobierno. Y veamos cuál es la causa por la cual se está pidiendo la extradición de este señor que está en Miami. El señor usaba el Consejo de Seguridad, que debe recopilar información para garantizar la seguridad de todo el país, y usaba esa información para extorsionar a adversarios políticos. Esa es la herramienta que nosotros le estamos dando no solo al gobierno panameño, sino a los gobiernos de otros países. Yo lo mínimo que exijo del Estado, del gobierno del cual yo soy nacional, que defienda mis intereses frente a terceros estados. Y tengo que decir que no lo están haciendo. Es que claro, que no estás ante un Estado ya, estás ante un estatismo. El estatismo es un sistema social que pone todo el poder en la autoridad, donde al ciudadano particular no le asiste el derecho a rebelarse. Tiene que obedecer todo eso sin ningún tipo de acción. Yo te explicaba lo de la época feudal para acá, cuál ha sido. Comenzó con el vasallaje, después pasamos a homenaje, después llegamos al nacionalismo, después llegó el Estado pequeño inicialmente, luego llegó un estatismo, y ahora tenemos instituciones superestatales como la Unión Europea y necesita a las OCDE y estas instituciones enormes que tenemos. Este es un Estado ya enorme, narciso se le llama, leviatán, que el cual ya ha perdido su función básica, que es, y te das cuenta, protección de nuestros derechos naturales y de nuestra seguridad. No lo ha hecho. Se ha invertido totalmente su función desde el momento que no entendieron lo que quisieron hacer los padres fundadores en los Estados Unidos y posteriormente inclusive Simón Bolívar en la Gran Colombia. Inicialmente ya otras doctrinas malsanas comenzaron a hacer efecto, como el idealismo alemán de Kant, la doctrina de la que te explicaba otra vez sobre no custodia sino deuda y no custodia bancaria, la doctrina imperialista, marxista, y luego llegó la doctrina de las ideologías. ¿Qué iba a pasar con eso? Que a partir de 1914 se iba a consolidar este neofeudalismo, y eso es lo que estamos viviendo. Todo lo que tú has dicho encaja perfectamente en los principios que los liberales venimos denunciando hace rato. Sí, así es.
Y hay muchos otros temas que deben preocuparnos. Yo no sé si aquí hay una hemorragia de ideas nefastas, pero aparte del tema de BEPS, al cual me he referido hace un rato, aparte de la rendición incondicional que hemos presenciado ante todas las imposiciones de la OCDE por parte del gobierno panameño, aparte de la pretensión de establecer un impuesto a las gerencias que ha mencionado un consultor de quinta categoría que vino aquí a Panamá por parte de la ONU, aparte de establecer una factura fiscal electrónica, que es una imposición también de otro consultor de estos que pululan en el orbe, nos encontramos también en que estamos hablando de la posibilidad de establecer un fondo de liquidez bancaria en Panamá. Y esto es sumamente peligroso porque hacer Panamá un país que no tiene banca central, Panamá no tiene riesgo sistémico. No lo tiene. El riesgo en Panamá lo asume cada banco determinando cuál es su nivel de riesgo aceptable. Y cada banco determina hasta dónde está dispuesto a arriesgarse dentro de un marco establecido por algunas normas bancarias, tanto locales como internacionales. Eso es lo que ha permitido que el sistema panameño, el sistema bancario panameño, haya salido inalterado de varias crisis que han ocurrido. La crisis del 2008, para poner un ejemplo, puso a tambalear a los principales bancos mundiales y en Panamá no pasó absolutamente nada. Tenemos que ir a ver por qué se produce esta crisis. Hay dos factores principales, esta crisis financiera del 2008. Uno, el gobierno de Estados Unidos estableció mediante una ley la obligación de los bancos de prestarle a determinadas minorías. Prestarle para préstamos hipotecarios, independientemente de que la persona tuviera o no tuviera la capacidad de pago. Y esto fue hecho por razones evidentemente demagógicas. Lo que se quería era vender la idea de que las minorías tenían derecho a adquirir su casa, y eso nunca ha estado en cuestionamiento. El tema aquí es que un banco se maneja en el momento de otorgar un crédito si la persona tiene o no tiene la capacidad de pagar la obligación que está adquiriendo. O sea, lo primero que hicieron los bancos fue simplemente violentar los principios. Bueno, pero es que fue obligado por una ley del gobierno federal. Se obligó a los bancos a prestarle a las minorías raciales independientemente que la persona tuviera o no tuviera capacidad de crédito. Violando los principios contables bancarios. Violando el sentido común más elemental. Eso en primer lugar. Pero además, en Estados Unidos y en todos los países donde hay banca central, existe una figura que se llama el fondo de liquidez, que no es más que un fondo establecido que en caso de que la banca entre en crisis, este fondo, que lo establece el gobierno o la Reserva Federal o el Banco Central o el Banco Emisor de Moneda, actúa como prestamista de último recurso, que es el que va a suplir de fondo a la banca para que no quiebre. En principio suena bien, es un colchón de seguridad para la banca, pero ¿qué ocurre? Mientras algunos critican las excesivas ganancias de los bancos, que son propias del sistema capitalista, lo cual yo no critico, porque el riesgo lo han aportado los accionistas. Cuando se dan pérdidas, cuando hay crisis financieras, los fondos con los cuales se nutren los bancos para no quebrar son los fondos que ponemos todos los taxpayers, todos los pagadores de impuestos. Y eso sí es inmoral. Porque ¿qué ocurre? Estamos manteniendo privadas las ganancias, pero cuando hay pérdidas la pagamos todos los ciudadanos. Es lo más inmoral que puede haber. Pero no solo es inmoral, sino que crea un riesgo. Eso sí crea un riesgo sistémico, porque le quita a los bancos en la plaza panameña la prudencia y el buen manejo que han mantenido hasta el presente. Para ponerlo en términos un poco grotescos, ningún piedrero puede ir a un banco a pedir un préstamo, porque solo con verlo el banco le va a decir: usted no tiene capacidad de pago y no le voy a prestar. Pero con este fondo ya no sabemos si los bancos le van a prestar o no a piedrero, porque la garantía del gobierno de que va a pagar en caso de que el banco no pueda recibir el repago de esa obligación los va a estimular a ser irresponsables en el manejo. Y eso es sumamente peligroso, porque al final nosotros no participamos en las ganancias de los bancos, pero sí vamos a participar en las pérdidas con nuestros impuestos. Ese tipo de principio fue el que fue destruyendo lo que era el patrón
ancla que existía. Bueno, pero de lo que estamos hablando aquí es de una vuelta a los principios del feudalismo, del mercantilismo. O sea, la actividad económica en la que tú y yo creemos es que cualquier persona que tenga una idea, un producto, un servicio que ofrecer, que lo ofrezca, que innove, y que si la sociedad o los consumidores lo acepten, que lucre con eso, porque esa idea, el mejor estímulo para ideas que hagan avanzar a la sociedad es la capacidad de lucro. Pero si usted va a privatizar o mantener privadas las ganancias, pero hace públicas las pérdidas, lo que está haciendo es privilegiar a una casta, a una élite, a costas de toda la población, de todos los pagadores de impuestos. Eso no tiene nada que ver con capitalismo ni con libre mercado. Eso es una vuelta a una sociedad feudal, a una sociedad mercantilista, donde una élite, amiga del Estado, amiga del poder, es la que se beneficia de las condiciones de relación entre poder y grupos económicos poderosos. Es que fue en el siglo XIX que hubo una luz de esperanza con algo de capitalismo. Ahora tenemos una más economía mixta. Tú lo has dicho. Salimos del feudo con todas estas doctrinas mercantilistas que existían, y a partir de prácticamente 1914 hemos vuelto otra vez a ese feudo, y eso lo estamos viendo. Obviamente ya no se trata de una doctrina Monroe y la política de Gran Garrote, sino lista Clinton. O sea, de manera muy sutil, pero es detrás de una ley. Una ley no objetiva, una ley injusta, porque no defiende los derechos naturales del ser humano. Sí, tú lo has explicado muy bien. Con el agravante de que esta lista y ese tipo de medidas, comparado también con la lista OCDE, las listas negras de la OCDE, esta, en el caso particular de las listas Clinton, no están sustentadas en nada en concreto. Ni siquiera son una decisión del Estado, el gobierno federal. Es una decisión de un funcionario que consideró que X persona había participado en actos de lavado de activos sin tener pruebas suficientes que sustentaran una acusación ante un tribunal. Eso es gravísimo. En el caso de la OCDE se trata de decisiones económicas cuyo único objetivo es coaccionar al Estado panameño a cambiar su estructura legal, su estructura económica y de servicios para complacer los intereses de los Estados miembros de la OCDE. Son dos situaciones totalmente inmorales, pero sí hay una diferencia entre ellas. El Movimiento de Libertad lo que busca precisamente es defender nuestros derechos, lo evidente, el respeto a nuestra vida, a nuestras libertades, a nuestra propiedad y a la búsqueda de felicidad. Eso es lo que realmente el movimiento está luchando, y nosotros buscamos en todo esto identificar cuáles son esas instituciones que no están promoviendo estos derechos y que lo están destruyendo, y que cada día nos están esquinando más hacia destrucción de la sociedad dentro de este neofeudalismo. Yo creo que hemos cubierto bastante el tema el día de hoy, estimado Raúl. Creo que hemos llegado al final por esta primera parte. Así que esperamos que haya sido de su completo agrado, y nos despedimos entonces. Sí, yo creo que hemos tratado de explicar de la manera más simple posible estos temas, que yo sé que tienen un contenido técnico que lo hace un poco árido. Cualquier duda de los amigos que nos ven por las redes sociales, lo pueden hacer la pregunta respectiva a través de la página o el muro de nosotros, y con mucho gusto trataremos de aclarar las dudas que tengan sobre estos temas. Ok, buenas noches. Buenas noches.
Volvemos entonces con la segunda parte de nuestro programa el día de hoy sobre el Movimiento Libertad. Tenemos otro invitado, Javier, del movimiento también, Javier Herrera. El tema es interesante porque yo siempre, Javier, he considerado que para que las personas entiendan lo que está pasando actualmente, tienen que irse para atrás. O sea, si tú no haces ese esfuerzo, tú no vas a comprender qué es lo que está pasando aquí. La gente está confundida. Realmente el pueblo está confundido. Y por eso tienes que echar para atrás. Yo soy de la línea de que considero de que todo lo que se debatió y las doctrinas que se comenzaron a salir en el siglo XIX, y aunadas a otras que había, hice un daño tremendo a los derechos naturales, a los derechos individuales que se habían planteado a final del siglo XVIII en Estados Unidos y inicio del siglo XIX en la Gran Colombia con Simón Bolívar, a través de las constituciones. Entonces, don Justo Arosemena, padre de nuestra panamericanidad y uno de los hombres de mayor estatura moral en el siglo XIX, siempre decía que no es la ausencia de plata lo que nos va a hacer rico a Panamá, al departamento en ese momento de Panamá, sino incentivar los sectores primario y secundario, y con eso él hizo mucho esfuerzo y lo planteó también su Estado federal. Pero ¿qué pasó? Que los conservadores siguieron diciéndonos que la inversión extranjera, que no, que lo que venga y él tenía otra función para los inmigrantes, que era ayudar en la parte para desarrollo, en la parte industrial, el sector secundario. No se le hizo mucho caso, muchas veces, y nosotros estamos viendo una repercusión muy fuerte. ¿Qué pasa ahora? Y es el tema que te pongo a la asamblea. La asamblea sabe que dónde está la plata. Uno tiene que ver, como decía Sherlock Holmes, follow the money. ¿Dónde está el dinero? El dinero está en la inversión extranjera, ya no está en el sector primario y secundario porque nunca lo desarrollamos los panameños por nuestra posición geográfica privilegiada. Entonces ellos saben que esa plata viene para acá, pero para entrar, ¿qué hay que hacer? Leyes, para poder entrar. ¿Y dónde se hacen las leyes? En la Asamblea de Diputados. Entonces tuviste, por ejemplo, que la ley de las contrataciones públicas en el gobierno anterior fue modificada 9 veces. ¿Con qué intención? ¿Con favorecer a quién? ¿Sabe que ahí está la plata? Porque eso es lo que querían invertir, pero para poder entrar esa plata acá tiene que pasar un filtro. Ese filtro se llama Asamblea de Diputados. Y luego, porque está en algún tipo de mancuerna con el Ejecutivo, la Gaceta Oficial se plantea y recientemente la Contraloría descubrió que donde se hacían los sobreprecios eran los consejos de gabinete. Así que imagínate la movida que está, ¿no? ¿Por qué? Porque la plata está ahí, de la inversión extranjera directa. Y eso ha creado un escándalo muy grande y que todavía nos está salpicando a través del caso de Odebrecht. Y no solamente eso, ellos han buscado siempre mecanismos y siempre sale el escándalo del dinero. O sea, que parece que están atracando el poder no pedido del pueblo. Realmente, ya con el estado narciso grande que se van desarrollando, es prácticamente una imposibilidad lógica decir que vas a ayudar al pueblo, cuando realmente la línea y la realidad te está diciendo que vas a ir a sacar fama, fortuna y enriquecerte ilícitamente. Entonces, todos estos escándalos, Javier, ¿qué te opinas realmente dentro de tu propio contexto y que está más activado incluso en las redes y en la que te veo con bastante participación, de todo lo que es la Asamblea de Diputados? ¿Realmente la Asamblea de Diputados sirve realmente y que para seguir haciendo leyes? Incluso escuché a Baby Valderrama decir que ¿para qué hacer tantas leyes? Entonces, ¿para qué sirve la Asamblea? Claro, la Asamblea es un medio que hoy en día han utilizado los partidos políticos, según mi punto de vista como ciudadano, para manipular los dineros del Estado. Como tú bien lo planteas, desde un punto de vista objetivo y realista, se han buscado el método, la fórmula para poder usufructuar con los dineros de todos los individuos que estamos en este estado llamado Panamá. Yo pienso que la Asamblea promulga mucho lo que se llama democracia, pero debemos ir más hacia lo que es la república, ¿no? Pensar más en las leyes. El individuo, la persona de a pie, exige mucho hacia sus diputados, hacia el sentir de ellos como ciudadanos, hacia las personas que nos gobiernan. No conocen, o por decirlo de algún modo, desconocen de la ley. Desconocen de los principios básicos de su constitución, de las funciones básicas que tiene un diputado y realmente lo que ellos tienen las funciones que ellos tienen que hacer, que cumplir como diputados de la nación. Que no solamente es hacer leyes, sino es modificarlas, velar por el bien del ciudadano.
de que esos dineros aprobar el presupuesto general de la nación, ¿no? Realmente el diputado no está cumpliendo hoy en día su función básica dentro de las 14, 15 funciones que la Constitución les pone. El artículo 159 de la Constitución las están cumpliendo. Ellos están negociando contratos, como tú bien lo dices, buscando otros mecanismos donde poder, junto con el gobierno de turno, manipular esos dineros para que lleguen a un punto que sea aprobado en Gaceta Oficial para favorecer no al pueblo, sino a un sector económico. Sí, el problema es eso. Antes, hablando con Raúl, hablábamos de hecho que esta es una especie de mercantilismo, es decir, una oligarquía todavía que se le están haciendo sus leyes a su medida, mientras los diputados reciben algún tipo de soborno y algún tipo de escape o de coima para lo que realmente está buscando este poder político, que es este enriquecimiento. Parece que no hemos entendido de que si tú no definías y no limitabas el poder a través de los derechos inalienables, en un momento, la lógica formal para la elaboración de leyes, tú ibas a caer nuevamente en un feudo, porque el feudo no tenía límites. Ponte tú, por ejemplo, en la época del primer gobernador de Castilla de Oro, que fue Pedraya Dávila, 400.000 pesos fuertes recibía, el médico 50.000 y un soldado 2 pesos diarios. 2 pesos diarios. O sea, ¿eso qué es? O sea, ¿de dónde viene ese dicto que le diga que tú tienes que ganar 400.000 y otros 50.000? No existía una ciencia económica, no había manera. Y eso es lo que se trató de hacer realmente. Y nunca el poder político entendió. Se mantuvo. Mira las prebendas que tienen los diputados, mira los salarios que tienen. El ejecutivo, mira cuánto gana un médico que trabaja en el sector público, mucho más, casi la mitad o menos. Y cuánto gana un funcionario público, mucho menos todavía. No estamos hablando del sector. Entonces, este sector, el público, te está diciendo, hablando de igualdad, hablando de equidad y de redistribución de la renta. Señor, comience por limpiar su casa primero. Claro, nosotros debemos de tener un Estado limitado, igual también una asamblea limitada. Hemos visto hace unas semanas atrás que se aprobó una modificación al Código Electoral y el pueblo realmente estuvo dormido. O sea, exigen revocatoria de mandato, exigen muchas cosas hacia los diputados, segunda vuelta electoral, le exigen mucho a la asamblea, pero en el momento que el pueblo tiene que hacer valer realmente su voz, alzar su voz hacia ellos, no lo hacen. ¿Por qué crees que el pueblo no lo haga? Porque el pueblo se queda, mira tú, por ejemplo, que sea Augusto Arosemena. Tú dices, y luego dice el ejercicio en Facebook, coloqué que el pueblo panameño hay que educarlo, que el pueblo panameño es ignorante, perezoso y vago, y me dijeron que esa era una noción fascista y que iba de la línea de la política neoliberal. Le respondí, esto lo decía don Augusto Arosemena y no me respondió más. Es que tú le preguntas, para que veas hasta dónde llega el tema de educación, tú le preguntas a un diputado quién fue don Augusto Arosemena y no sabe quién fue. Vemos videos en las redes de jóvenes haciendo la entrevista a los diputados quién fue don Augusto Arosemena y no saben. Y precisamente ese lugar donde ellos ocupan para legislar tiene el nombre del padre de la nacionalidad panameña. Claro. Vamos a valer un poco la educación. ¿Cuáles son los requisitos actuales para ser diputado? Ser ciudadano de la República, no haber sido condenado por un delito de más de 4 años. Hay 4 requisitos básicos que ellos deben de cumplir, ¿no? Pero tiene algo que ver con el conocimiento. Para nada. Entonces ahí tenemos que establecer, y por eso se tiene que luchar por una nueva constitución. Eso lo hacía también en aquella época de Augusto Arosemena, que sabía que había que el Estado federal era lo importante, él y Tomás Herrera. Lo importante era primero una legislación propia. Claro. No la estamos teniendo, o sea, entra cualquiera. O sea, no hay forma de evitar que cualquiera de estas no tiene que tener un mínimo de conocimiento. Ya hay que saber que lo que son los derechos naturales, ahí tienen un límite. Tiene que tener un estudio sobre los derechos naturales, sobre lo que es la lógica formal, mínimo. Por lo menos a poner algún requisito y ver qué mecanismo utilizamos para que ese no se deteriore, porque siempre que ponemos requisitos siempre se van perdiendo, ¿no? Veámoslo desde un punto subjetivo, ¿no? El diputado es la representación del pueblo. Si tenemos un pueblo ignorante, ¿qué tenemos como representación? Un diputado ignorante. Porque ahora como habla el pueblo, si el pueblo tiene galaxia y a él no le importa al final. Entonces, el pueblo le exige, dentro de su lógica, le exige al diputado que
que denuncie, que formule leyes, pero si él desconoce de las leyes y le hace falta mucho conocimiento. Entonces el tema es educación. Si tú me preguntas a mí, ¿qué le hace falta al pueblo de Panamá? Yo le digo, es educación. Y no me canso de repetirlo, es educación, educación y educación. ¿Estás tildado de fascista? Puede ser. ¿No te lo han dicho? No. Hasta el momento no. Porque Odebrecht nos puso en evidencia, a todas. Antes tú sabes, se cayó la dictadura y decían que era el perder el problema. Luego llegó el anulfismo, el perder el anulfismo. Llegó Claro. así, diciendo que eran los otros dos con tremendo logan, decimos está la salvación y quedó peor que los otros dos. Siempre es desmeritar a los demás. O sea, cuando se quedan sin argumentos, empiezan a atacar las ideas y atacar a las personas, ¿no? Cuando lo más importante es el ciudadano, ¿no? Es la persona en sí. Y tienes que exigir que ese ciudadano, esa representación tuya, tenga un valor más allá de lo que tú tienes para que te represente mejor. Y eso no solamente es con los diputados, vemos corregidores que no tienen estudios jurídicos, vemos representantes que no tienen tampoco un sentido de lo que es gobernabilidad, vemos diputados que no saben legislar, o sea, y entre ellos mismos se atacan. O sea, cuando hay una ley, por lo menos la ley 43, que el anteproyecto de ley 43 lo han atacado, le han hecho de todo, pero es un anteproyecto que le ayuda al pueblo a mantener sus propiedades. Sí, eso es importante, ¿no? Uno de los derechos naturales es la propiedad y hay que saber conservarlo. Por eso digo, no puedes elaborar leyes contra este tipo de cuestiones, que es lo que ha destruido totalmente la noción de Estado, que le dije antes, comentaba que ya no es un Estado, sino un estatismo. Y la autoridad no es autoridad, sino autoritarismo, y tú ves con la soberbia y la arrogancia con que decía Hayek, la fatal arrogancia para definirse especialmente a la plataforma, a la planificación central. Tú no puedes saber lo que está haciendo las demás personas, como tú vas a decir que lo que tú tienes todo. Tú sabes cómo actúa un empresario, sabes lo que es la ciencia económica que tiene tu empresario para poder manejarse los indicadores. Entonces, ¿por qué lo intervienes? ¿Por qué lo vas a expropiar si no sabes manejar esa empresa? Así es. Hay un problema marcado entonces en el manejo de lo que son los derechos autoevidentes, que son los derechos naturales. ¿Sabes? Y saber, una vez que el pueblo panameño pueda comprender estos derechos, que tiene derechos, ¿no? Que son conquistas, no, son derechos por haber nacido como ser humano, por haber nacido con la facultad de discernir, de poder razonar, tiene la noción de derechos sobre eso realmente. Y eso se dieron cuenta los intelectuales que fueron los padres fundadores principalmente, ¿no? Durante todo lo que ocurrió. Pero actualmente vemos esto totalmente distorsionado, hay una distorsión, no hay esperanza prácticamente, la gente perdió esperanza, tú ves la apatía del panameño. Dice que el político, pero el problema está en que el mismo panameño, al activarse políticamente, parece que tiende a corromperse. Claro, así es, lo han educado de esa manera, ¿no? Entonces, mantén un pueblo ignorante, podrás gobernarlo. Entonces, esa es una premisa que hoy en día se mantiene vigente. ¿cuál tú crees que sea el futuro entonces de la Asamblea? ¿Esto va a seguir igual así o qué tú consideras que se puede hacer? Con la aprobación de las reformas electorales, no hay otra esperanza que se mantenga de la misma manera. Ni siquiera es un mamotreto. ¿Tú la has leído? ¿Sabes algo sobre eso? La he leído y trato de entenderla y realmente es un absurdo realmente, pero es con lo que nos vamos a regir dentro de este momento ya hacia las elecciones que vienen al 2019. ¿Cuál consideras que sea lo más nefasto que hay dentro de esa reforma? Mira, hay muchas cosas. Han cambiado Menciona uno o dos. circuitos electorales plurinominales. Unos los han alargado, otros los han achicado, con tal de buscar esa posición política que tienen los partidos en esos circuitos, ¿no? Han creado nuevas provincias, han creado nuevos circuitos electorales, Juan Díaz, Chorrera, y todo en vista de qué. O sea, no necesitamos más diputados, lo que necesitamos es reducir la cantidad de diputados. ¿Y va a haber más diputados entonces a partir del 2019? Bueno, esa es la tendencia, eso es lo que es. En algunos puntos sí, en otros no. Pero a nivel de la Asamblea, una vez, ¿cuántos somos actualmente? ¿72? 62, creo. ¿Y va a haber más que eso? Debería de haber. Va a haber a partir del 2019 más diputados. Debería haber como unos 2 o 3 más. O sea, más gasto para todos. Para ellos. Para todos O nosotros. sea, se va a entender más el gasto social. Exacto. Bueno, eso es lo que nos está viniendo. Por un lado tenemos la OCDE y por otro lado tenemos la Asamblea de Diputados. Ambos tienen algo en común. Lo esencial es que son dos burócratas que lo están diciendo controlando nuestra vida.
decir de Kant, esa persona radicalmente malvada debe ser sometida al deber, pero al deber como un fin en sí mismo, no como la consecuencia del intercambio libre voluntario de bienes y servicios. Vean cómo la filosofía afecta, claro, que estamos viendo esa consecuencia a través de estos dos brazos muy fuertes que tienen mucho poder, como son la Asamblea a nivel nacional y la OCDE a nivel internacional. Bueno, con estas reflexiones hemos llegado entonces a la parte final de esta edición en el día de hoy del programa del Movimiento Zúñiga y su servidor Javier Herrera. Ok, nos vemos.